Buenos días, continuamos en la mañana de Teleamiga Internacional. Hoy en la entrevista el invitado, el comunicador social, integrante de la MOE, Misión de Observación Electoral, Fabián Hernández. Bienvenido. Buenos días, Adolfo. Vamos con una labor que no está desarrollando la Registraduría Nacional en este momento. Pedagogía electoral. La gente no sabe qué puede y qué no puede hacer. Y eso es incluso los candidatos y las campañas. A veces, no sé si en forma deliberada se cometen ciertos errores, pero vamos con ese ABC. ¿Qué puede y qué no puede hacer una campaña electoral en este momento? Digamos, en este momento estamos en un periodo preelectoral. El 25 de julio es la fecha última en la que se inscriben los candidatos y es donde de verdad comienza el proceso electoral y la campaña en el espacio público. Entonces, digamos, eso nos deja una primera reflexión y es que hasta ahora toda la persona que haya visto en su barrio, en su municipio, en su ciudad, que hayan candidatos haciendo campaña tanto en los barrios, en espacio público, en los coliseos o entregando publicidad, pues lo que estamos observando allí es una irregularidad, es una de las cosas que en este momento no debería estar ocurriendo. La idea un poco siempre es que la campaña sea regulada en temas de publicidad, porque esto implica un gasto de dinero muy grande y cuando una campaña comienza mucho antes a hacer campaña electoral, uno empieza a pensar, bueno, ¿de dónde está sacando esa financiación? Porque además esa financiación después no la va a reportar ante las autoridades. Esa es una excusa, Miguel, interrumpe, esa es una pregunta de siempre, ¿de dónde saca la plata? ¿De dónde saca la plata? Y es muy complicado, primero hacerles el seguimiento y segundo porque eso claramente es un desequilibrio ante los demás candidatos. Es una ventaja sobre el resto de candidatos, pero ya uno observa vallas en municipios. Claramente, nosotros... En las vías. Nosotros hemos reportado... gente repartiendo publicidad. Hemos más o menos reportado 400 casos de publicidad extemporánea en todo el país. Estas alertas, la idea es que las autoridades, sobre todo el Consejo Nacional Electoral, que es el que tiene que ver en materia de publicidad, responda ante estas fotografías, videos que hemos logrado recopilar en pilas con elvoto.com de estos candidatos que están haciendo publicidad anticipada. Porque... bueno, o sea, no sabemos su financiación y no sabemos de dónde están sacando. ¿Y qué pasa con ese tipo de anuncios? Digamos, hasta el momento no tenemos reporte de sanciones sobre publicidad, pero nosotros seguimos creyendo, primero con las fotografías que se han tenido, que se le han entregado a las autoridades, con los videos que se le han entregado a las autoridades, creemos que hay mecanismos básicos suficientes como para que las autoridades desde ya comiencen a tomar medidas con estas publicidades. ¿Y la sanción depende de quién? En este momento el Consejo Nacional Electoral es el que en materia de publicidad... Es un jalón de orejas para el Consejo Electoral, un jalón de orejas para el registrador. El registrador por falta de pedagogía y al Consejo Electoral por falta hay que sancionar este tipo de personas. Lo otro que estamos observando en este proceso electoral es el tema de las inscripciones de cédulas. Digamos, la ciudadanía tiene que entender que las dos maneras en las cuales cambia su lugar de votaciones, o porque usted trabaja en un lugar distinto y tiene intereses económicos en ese lugar, cree que ese domingo va a estar en ese lugar y por eso se le permite cambiar su puesto de votación, o porque vive. Cuando uno cambia de residencia puede cambiar de puesto de votación. Si no ocurren estas dos cosas, si es porque la empresa lo mandó zonificarse en un determinado lugar para saber cómo va a votar, si un candidato, un líder local está presionando a la gente para que se zonifique en un lugar para saber cómo va a ser la voluntad de esas personas, eso también es una irregularidad, eso es algo que no debería estar haciendo ese ciudadano. Pero eso se ve todos los días, el trasteo de votos. Es lo que después se va a convertir en el día electoral y en el trasteo de votos. El nombre técnico es transhumancia. Transhumancia electoral. Esa es otra cosa que no se debe hacer y que no se sanciona. En este momento, digamos, se ha avanzado en algo. Tenemos una muy buena noticia, la Fiscalía este año tiene fiscales especializados en delitos electorales, porque, Adolfo, en Colombia los delitos electorales casi que se investigaban como si fuera un robo de un celular, como ir el policía a mirar a ver si la persona tenía una tula de dinero y no sabían qué hacer con eso. Hoy en día sabemos que detrás de los delitos electorales hay toda una mafia, una estructura criminal que se encarga de robarse elecciones. Y eso funciona 6, 7, 8 meses antes, en donde tienen que cuadrar a la gente al por mayor, comprar, hacer la transacción, ya sea de compra y venta de votos, ya sea zonificarlo en una transhumancia electoral, ya sea presión al elector. Y esta manera de identificar y de perseguir estos delitos implica investigación, implica filtraciones, implica una investigación mucho más fuerte, casi como si estuviéramos hablando de un tema como narcotráfico. Esa es una parte de la pregunta, ¿cómo se roban unas elecciones en Colombia? Digamos, lo primero que tiene que entender la gente es que esto es un proceso largo, es un proceso que lleva más de 6, 7 meses, esto no se hace al detal, no se hace pagándole a una o dos personas, se necesita gente al por mayor.
Entonces, uno lo que tiene que estar pendiente es, por ejemplo, de todas estas reuniones que se hacen en donde comienza a haber estas transacciones de votos. Primero. Segundo, cuando comienzan a estas reuniones por parte de las empresas para reunir a sus ciudadanos, está bien la deliberación, pero cuando empieza la presión, y además hay una presión que es sesgada, por ejemplo, a usted no le dicen le voy a quitar el trabajo, pero le va a decir un alcalde, si usted no vota por determinado candidato, se le va a quitar determinado subsidio. Y eso es una presión indebida que el ciudadano desde ya debe empezar a denunciar. Es la democracia del tamal, es la democracia de la lechona. Tema no superado en Colombia. Sí, lamentablemente hay que entender que cuando uno está ante una compra y venta de voto, un delito electoral es como si se le rompiera el espejo. Son 4 años de mala suerte, como si pasara por debajo de una escalera. Son 4 años en donde seguramente muchas de las cosas que debería tener su municipio, como salud, educación, buenas vías, buena movilidad, seguramente no va a ocurrir, porque uno no puede pensar que un candidato que gana con delitos electorales va a llegar a hacer bien las cosas. Pero casi que es una constante en un porcentaje muy alto en las elecciones en Colombia. Ahí hay una responsabilidad. El tema de compra de votos. Y ahí hay una responsabilidad porque, digamos, el ciudadano tiene el deber de votar bien y uno siempre quiere que el ciudadano vote bien, pero hay otros mecanismos que filtrarían buenos candidatos, como son los partidos políticos. Y ahí está todo el tema de avales y a quién se le entregan esos avales. No tenemos partidos políticos organizados, entonces la situación de los avales es una cosa irregular. De ahí nace las grandes fallas de la democracia, no tener partidos organizados. En este proceso electoral ha sido muy interesante. 2 grandes cabezas, reconocidas cabezas de partidos, han renunciado por el tema de los avales. Han renunciado, pero la situación sigue igual. Pero es muy diciente. O sea, además, cuando uno es un exfiscal general de la nación, uno dice, bueno, esto es muy diciente de lo que está pasando. Mucha de la información que tenemos nosotros dice que, por ejemplo, más del 5%, 6% de los candidatos elegidos después terminan sancionados, investigados con algún tipo de sanción. Sancionados, pero siguen con la curul. En algunos casos de alcaldías esto ha llevado a elecciones atípicas, lo cual es costoso, es engorroso para la democracia saber que un partido político dio un aval a un candidato que después es sancionado, que todo el mundo dice, bueno, hermano, en este momento puede que no tenga una condena, pero tiene una investigación, seguramente va a salir esa investigación, ese candidato va a generar una elección atípica en un municipio y eso es un alto costo para la democracia. ¿Por qué esa falta de cultura democrática? Creo que hay varias cosas. Uno, el tema, obviamente, de educación, de colegio, de universidad, además, que eso necesita allí. Pero digamos, hay que desplazar, hay una responsabilidad ciudadana, pero hay una responsabilidad por parte de quienes manejan las estructuras políticas en el país, el de los partidos políticos, de los filtros objetivos que deben tener a la hora de elegir un candidato con las altas calidades que debe tener quien va a representar un municipio. Pero eso falta. Aquí el voto de opinión es muy reducido en Colombia. Hay mucha gente, aunque usted no lo crea, Adolfo, hay muchas personas que sean de cualquier tipo de estrato, a pesar de eso, tienen una concepción básica de cómo votar y no lo hacen comprando y vendiendo el voto, y uno tiene que apelar a esas personas, que se informen muy bien, que se enteren cuál es la red de personas que está alrededor del candidato y cómo se financian los candidatos. Hay casos excepcionales. Bogotá es una muestra donde el voto de opinión pesa. Pesa. Pero para determinada elección, Bogotá en términos de JAL y consejos se comporta igual que el resto del país. Gracias por venir, doctor Fabián Hernández. Gracias, Adolfo. Un saludo a toda la gente de la MOA y felicitarlos por ese ejercicio. Y invitar a la gente que cualquier irregularidad la reporten en pilasconelvoto.com, que se puede descargar tanto en aplicaciones para iPhone como para Android. Bueno, a todos un feliz día. Ya continuamos en las mañanas de Teleamiga y gracias por todo.